el fin de todo, dijiste algo bien puntual, ¿verdad? Llevar como más allá al púlpito, a platicar de cosas que normalmente no podemos hablarlas en la iglesia. Yo considero que así es Jesús, ¿verdad? Hola maperos, bienvenidos a un nuevo episodio Más Allá del Púlpito. Qué alegría poder estar nuevamente en esta plataforma compartiendo la palabra del Señor. Gracias por las suscripciones, por los likes, de verdad por el apoyo de amigos de todas partes del mundo que tenemos que han estado haciendo el podcast. De verdad muchas gracias, Dios les bendiga. Juntos expandamos el reino de los cielos, que yo creo que esa es la gran comisión que el Señor nos ha mandado a hacer, por expandir el reino de Dios. Y la verdad es de que es como nosotros, siendo personas de barro, como dice la palabra, y seamos usados por Él, yo creo que cómo no estar alegres y cómo no estar contentos porque somos útiles en las manos de Dios. No te olvides de que tú eres una pieza muy fundamental en el reino de los cielos, la piedra angular que es Cristo. Nos ha usado a nosotros para poder ser su iglesia y en su base sostenernos. Así que estoy muy emocionado el día de hoy porque vamos a estrenar el episodio número 26. Y déjame decirte que volvemos a tener una invitada al podcast. Y estoy muy contento y déjame comentarte que hoy estamos con Jenny Sandoval. Jenny, Dios te bendiga. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, súper. La verdad es que súper alegre y emocionada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que he estado viendo su podcast últimamente y realmente son de mucha bendición. Yo creo que ya se los he dicho, pero realmente los admiro mucho y pues honrada de que me hayan invitado. Sí, la honra es nuestra porque realmente aceptaste la invitación. Y bueno, les cuento, ya también es mi líder en la iglesia. Tengo dos líderes. No sé si ya vieron el episodio de Keila. Encontré Idonia, está con Gus, que es su pareja, ¿verdad? Y mi otra líder es Jenny. Entonces, ella, la verdad es de que ha sido de gran bendición para mi vida. Y bueno, nos pusimos de acuerdo, ¿verdad, Jenny? Por grabar el día de hoy. Gracias de verdad por aceptar. Como te decía, la honra es nuestra, ¿verdad? Y creo que todo el equipo de MAP está agradecido contigo. Y bueno, quisiera entrar un poquito al tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad, Jen? Y como hablábamos un poquito detrás de cámaras de que acerca de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Y es que hay un tema, yo creo que debemos tocarlo, ¿verdad? Yo creo que hemos hablado contigo y es un tema que yo dije, wow, o sea, sí debemos de tocarlo acerca del servicio en la iglesia. Es un tema que nosotros cuando lo vemos así, bueno, te lo hablo yo, ¿verdad? Como Luis, ¿verdad? Que lo he vivido. Y es que muchas veces en la iglesia se vive un poquito te voy a decir esta palabra, pero la quiero explicar, ¿verdad? La acepción de personas, ¿verdad? En el sentido, no tanto de que se excluyan a las personas, aunque sí, obviamente en la iglesia hay exclusividad de personas. He visto que muchas personas, a veces yo creo que es por el mismo sentir de nosotros como sociedad, en tratar bien o mal a otras personas según su calidad de vida, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Y yo no digo que siempre es así, pero hay una frase que recorre mucho, yo no sé si solo es aquí en Guatemala, pero dice como te veo, te trato, ¿verdad? Y yo creo que a veces caemos en el error sin querer de hacer excepción de personas, o no me hables porque la verdad yo considero de que no estás en el mismo nivel y clase social. Increíblemente también se ve en la iglesia, increíblemente también creo que los cristianos hemos caído en ese tema, pero considero de que también muchas veces, más que todo sucede con los líderes eclesiásticos o a veces con pastores, ¿verdad? Y no es que sea intencional, sino que a veces no es intencional el también hacer excepción en ciertos lugares, y yo creo que también por guardar el evangelio tendemos a hacer excepción. ¿En qué sentido? De que bueno, que quisiéramos que servir en la iglesia, ¿verdad? Hablemos como siempre, como empezar el tema, servir en la iglesia, ¿verdad? O sea, a veces pienso de que como la persona no la ves tan preparada o no la ves tal vez con la capacidad de poder servir, ¿verdad? O algo así, decís, bueno, esta persona no es para esto, ¿verdad? O no te damos la oportunidad. Yo estuve en el grupo de la alabanza, ¿verdad? En un tiempo, y sucedía mucho de que es bien difícil porque yo tuve un liderazgo en la alabanza y es bien difícil porque hay personas que quieren cantar, ¿verdad? Ujú. Y cantan bien para el Señor, pero no bien para algunos oídos, ¿verdad? No sé qué piensas tú, pero o sea, a veces no cantan bien y sucedía mucho de que
querían estar en la alabanza, ¿verdad? Y lo hablábamos en un episodio con Jeremy, si no estoy mal, que fue uno de los invitados del podcast. Y, y hablábamos acerca de la preparación como personas en el canto, ¿verdad? Y hay personas de que decían, es que mi canto es para Dios. ¿Verdad? Yo creo que eso es algo que podemos decir todos. De hecho, tu canto es para Dios. No estoy en contra de eso. Pero nos tomamos eso como una autoexcusa y un pretexto para no aceptar la realidad de las cosas. No que las cosas no sean para ti, sino que simplemente no estás lo suficientemente preparado, por decirte así. Hablamos de una preparación y todo. Pero bueno, en teoría, para no hablarte tanto de ese tema, sino que para más o menos darte un contexto de lo que te quiero hablar, es importante, yo creo que como cristianos, nosotros tengamos un poquito de sabiduría o entender cómo se manejarían ese tipo de cosas, ¿verdad? Exacto. Sí, la verdad es que dentro de lo que mencionaste hay varias cosas que me parecían interesantes y en las cuales como yo también estoy de acuerdo. Y primero decías acerca de que en la iglesia también hacemos acepción de personas y yo creo que eso es parte de que somos humanos, ¿verdad? Que la iglesia está conformada por humanos y creo que también es algo que nosotros tenemos que comprender que a veces también no tomarlo tan personal, ¿verdad? Porque puede ser que esa como exclusión que se hace de personas muchas veces es de alguien más que está cometiendo un error, ¿verdad? Como humano. Y creo que como tú decías justo ahorita de último, es parte de los líderes que tengan esa sabiduría de poder cómo manejar esa situación, porque yo también estoy de acuerdo en que tenés que estar preparado para hacer algo. O sea, creo que algo que tengo bien claro es la excelencia, que Dios es un Dios de excelencia y si tú vas a servirle a Él, ¿verdad? ¿Cómo no vas a tomar en cuenta ese aspecto importante de ser excelente en lo que vas a hacer, ¿verdad? Entonces me mencionabas, por ejemplo, ese ejemplo de alguien que quiere servir en la alabanza. Creo que primero también es importante pensar que cada uno tenemos diferentes dones y por más que a veces tengamos como un deseo de hacer algo, quizás no es eso a lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Sino que no quiere decir de que no tengas un llamado, ¿verdad? Sino que es diferente y eso es algo que me parece bastante increíble, pues que la verdad es que todos somos únicos y tenemos un llamado y un don diferente. Entonces, hay veces que también hay que ser sabios en pedirle a Dios que nos ilumine y nos pueda indicar cuál es el don al cual fuimos llamados por Él para servirle, ¿verdad? Porque no quiere decir de que porque en un área no seas bueno o que tal vez no se te dé con tanta facilidad, no quiere decir que no estés llamado a servir. O sea, siempre hay muchas oportunidades para servir, pero también como decías, pues hay cosas tal vez que pueden ser como más, pues, por ejemplo, en un instrumento, ¿verdad? No quiere decir que porque no naciste sabiendo tocar un instrumento, no quiere decir que no lo puedas hacer nunca, ¿verdad? Pero es parte también de la excelencia, de que tú pongas de tu parte para poder practicar, tomarte el tiempo para de verdad servir con excelencia a Dios y pues no tomarlo a la ligera, ¿verdad? De solo hacer lo que sabes hacer, ¿verdad? Sí, de hecho nadie nace caminando, pues, o sea, en el camino se aprende, ¿verdad? Ajá. Algunos superdotados como yo podemos volar cuando nacemos, pues, o algo así. Ok. No sobró, no tenía que decirles eso. No, pues, o sea, pues, entendemos de que hay una preparación, como tú dices, detrás de eso, ¿verdad? La excelencia yo considero de que no se nace, sino se hace, ¿verdad? Exacto. Entonces, tú decides hasta dónde puedes dar ese tipo de excelencia hacia Dios. Y de hecho, la Biblia dice que todas las cosas que nosotros hagamos, las hagamos para el Señor, Exacto. no como para los hombres, sino que sabiendo que de Él viene la recompensa, ¿verdad? Entonces, la excelencia sí considero de que es algo de que viene desde una actitud del corazón, de que hasta dónde quieres tú agradar lo que tú estás, o llegar a hacer lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Porque como te decía, o sea, nadie nace caminando, pues, y a veces yo creo que da penita, pero aprovechando que este es un espacio libre, yo te digo, ¿verdad? O sea, sinceramente, hay ministerios que tal vez como tú dices, ¿verdad? No son para ti, o sea, simplemente no son para ti, no es que esté mal, no es de que te estén excluyendo. Este es un caso específico, vamos a hablar de otros que yo considero que sí es exclusión, Exacto. ¿verdad? Pero en este caso específico, bueno, el canto no es para ti, o sea, literalmente no es de que yo te quiera hacer sentir mal, pero ¿sabes qué es lo que pasa? De que si es también cortar las alas hasta cierto punto de un deseo del corazón. Y yo considero de que duele, pero bueno, o sea, Dios te quiere llamar otra cosa. Pero, o sea, no porque la pera tiene que o por fuerza tiene que saber a piña, ¿verdad? La piña por fuerza tiene que saber a pera. Cada quien tiene su sabor, aunque los dos sean frutas cítricas, si no me equivoco.
Sí, son cítricas, ¿verdad? La pera no estoy segura, No, pero yo tampoco. Pero bueno, son frutas. Entonces, las dos tienen diferente sabor, ¿verdad? Aunque las dos tengan pelitos arriba, no sé cómo se le dice, hojitas. ajá, No, la pera no tiene hojitas, ¿verdad? sí, Ya me estoy desviando, pero bueno, o sea, las dos son frutas, no tienen que saber igual. Es, el mensaje me lo entienden, pero es eso, ¿verdad? O sea, uno tiene que tener mucho cuidado con eso y los líderes también, porque también hay formas y formas de decirlo. Yo estuve en una escuela, yo recibí clases para profetas, ¿verdad? En una escuela, y me llamaba mucho la atención que decía la profecía a veces dice cosas que lastiman. Y todo sí, es cierto, que no sé qué, pero también depende de ti qué tanto va a lastimar, ¿verdad? Porque no es lo mismo. A mí Dios me puede revelar un ejemplo, o a ti, digamos, poniéndolos de ti, a ti Dios te puede revelar que yo estoy en pecado, ¿verdad? ujú, Y que tú vengas, Jenny, y me digas, Luis, mira, Dios a mí me reveló que tú estás en pecado. Pero mira, la verdad es de que si Dios me lo reveló es porque Dios habla a sus hijos y Dios quiere que tú te reconcilies con Él. Dios no me reveló a mí para que yo te tire una piedra, ¿verdad? exacto. Dios me reveló a ti para que yo te atraiga a los brazos del Señor. Pero que tú vengas y Dios te revele que Dios está en pecado, ¿verdad? Que Dios esté en pecado, perdón. Y vengas a mí y me dices, Luis, mira, sos un pecador, a mí Dios ya me habló que te vas a ir al infierno. Y la verdad, Luis, considero de que no estás bien y ya no te quiero ver en el grupo y tampoco te quiero ver hablando en el podcast, ¿verdad? Cosas así. O sea, increíblemente el mensaje de Dios se dio, pero hay formas y formas y muchas formas de poder trasladar el mensaje, ¿verdad? Ujú. Entonces, en estos casos del servicio yo considero de que hay muchos líderes que no tienen ese tacto para poderlo hacer y a veces en vez de no solo cortan las alas, sino cortan cabezas de iglesia, ¿verdad? Exacto, no, y con eso que decías, yo la verdad es que pienso que, bueno, si tú lo piensas desde el otro lado, como tú decías, ¿de qué forma lo podrían ellos expresar, verdad? Y yo creo que el mayor ejemplo que podemos pensar es en Jesús, ¿verdad? O sea, que él muchas veces sí era muy directo en muchas situaciones, pero también siempre hablaba con amor y creo que eso es parte de cómo nosotros podemos tomar ese ejemplo, ¿verdad? De hablar con amor, de justo como tú decías, sí compartir el mensaje que viene de parte de Dios, pero compartirlo con amor, con empatía. Y creo que justo es un tema bastante delicado en el servicio, ¿verdad? El poder como que enfrentar esas situaciones con las personas, porque como tú dices, puede ser que las personas lleguen a lastimarse y pues de una forma negativa puedan llegar a ver la iglesia, ¿verdad? Como algo malo, que ese no es el objetivo, ¿verdad? Sino que el objetivo de la iglesia no es como no debería de ser cómo voy a encajar yo, ¿verdad? O por qué me están excluyendo, sino debería de ser el reunirse con personas que tienen un mismo propósito, ¿verdad? Que es seguir a Dios y compartir de su palabra. Entonces creo que pues esta área es bastante importante que tengamos cuidado en cómo transmitir ese tipo de mensajes de tal vez decir, bueno, tal vez en esta área Dios no te ha llamado a servir, pero hay muchas otras en las que sí puedes servir, ¿verdad? Y pues tal vez con eso ya podríamos hablar un poquito más en los temas en los que sí realmente hay como una exclusión, ¿verdad? Que no es tanto como de que no estén llamados, sino de que hay gente que sí los está excluyendo. Y a mí, pues yo estaba escuchando una predica y me gustaba mucho como esta frase que decía que a veces, muchas veces nos preguntamos quién sí puede hablar de Dios, quién sí puede compartir de Dios, cuando más bien deberíamos de preguntarnos a quién ha llamado Dios, ¿verdad? O sea, qué es lo que Dios te ha llamado a hacer a ti y cuál es tu llamado, ¿verdad? No tanto como quién sí lo puede hacer y quién no, ¿verdad? Ujú. Y de hecho, yo creo que es un tema un poquito polémico, ¿verdad? Porque, o sea, sí, mencionábamos de ciertas áreas de la iglesia, pero yo creo que en general de nuestra vida debemos de saber a qué es las capacidades que Dios nos ha dado. Pero hablando un poquito de esto, sí, yo miro de que a veces hay pastores que no son llamados a pastores, yo miro mucho eso, ¿verdad? O hay evangelistas que no son llamados evangelistas, ¿verdad? Y hay muchas diversidades de servicio en el cual yo creo que no somos llamados. Por decirte, yo tengo una cita que es en Gálatas 3:28 y dice, ya no hay judío ni griego, ¿verdad? No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, a veces la excepción se hace independientemente del género, ¿verdad? Y es algo que lo platicábamos, ¿verdad? Que, que lo platicábamos, de que realmente a veces se sienten considerados de que como eres varón, tú sirves en esta área, ¿verdad? O porque eres mujer, no sirves en esta área, por decirte el ministerio de la mujer, ¿verdad?
es algo que yo considero de que eh, hay diferentes tipos de opiniones en el Evangelio, ¿verdad? Otros piensan de una manera, otros piensan de otro, pero realmente cuando nos vamos a la luz de la palabra, aquí lo dice claramente de que Dios no está viendo tu nacionalidad o tu género, ¿verdad? Dios está únicamente viendo tu espíritu. Por eso es que dice, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, todos fuimos llamados para el cuerpo de Cristo, para la función del cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea, hay mucho que hablar de esto. Considero que también dice Hechos capítulo 2 verso 17 al 18, dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? No dice sobre los varones y los varones se la imparten a las mujeres, ¿verdad? Exacto. Sino que dice sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, ¿verdad? No dicen primero va a profetizar los padres para que luego profeticen los hijos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. O sea, no va a haber, para Dios no hay acepción de género. Obviamente, con eso no es de que Dios no haya estipulado dos géneros, ¿verdad? Porque nosotros sí somos de la idea de que varón y hembra creó Dios. Y fuera de eso no hay otro género. O sea, yo no puedo deshacer del diseño de Dios original, ¿verdad? Pero sí, independientemente de varón o mujer, Dios sí dio una asignación al espíritu directamente, no a varón ni a una mujer. Sí, la verdad es que justo pues ya hablando de ese tema, creo que era algo de lo que conversábamos y lo que yo te puedo tal vez abrir mi corazón así sinceramente es un tema en el que en algún momento llegué en conflicto de decir como de verdad yo no tendría porque he escuchado de algunas personas, como tú dices, pues cada quien tiene sus opiniones y he escuchado ciertas opiniones que dicen como de, ay, bueno, es que las mujeres no están llamadas a predicar, ¿verdad? Y ese es un tema que, como te digo, tal vez entró en conflicto en mi vida, de decir, es cierto eso, o sea, de verdad yo no tendría por qué estar como que compartiendo la palabra de Dios y, o si no, también como ver, por ejemplo, si a veces la gente ve mal a las que son llamadas pastoras, ¿verdad? Y pues yo creo que es parte también de nosotros tener sabiduría y discernimiento, porque yo, o sea, te digo que entré en conflicto porque yo veía pastoras que yo admiro mucho y digo, o sea, no solo por lo que hablan, sino que se ve, o sea, creo que como podemos notar, el fruto del Espíritu Santo se ve en las personas, ¿verdad? Entonces es algo que uno puede sentir. Entonces yo decía, ¿cómo es que estas personas, yo puedo ver que están siendo guiadas por el Espíritu Santo, pero hay otras personas que están diciendo que no es así, que no debería ser así, de que están predicando y están mal, ¿verdad? Ujú. Pero como tú decías, de hecho, yo también había leído este versículo que tú leías de Gálatas 3:28 y pues justo ahí nos decía que, o sea, nos hace bien claro en las exclusiones que incluso en ese momento creo que en la actualidad todavía es un tema de debate, ¿verdad? Que hay como ciertos puntos, por ejemplo, del género, ¿verdad? O en este caso también era acerca de los esclavos. Y hay algo que a mí me llamaba mucho la atención que escuchaba en una prédica y es que a veces nosotros tomamos la Biblia como si fuera algo prescriptivo. ¿Y qué te quiero decir con eso? Es como todo lo que está ahí tendremos que tomarlo como así de algo que se tiene que hacer, cuando hay muchas partes que son más descriptivas, ¿verdad? Entonces, me gustaba eso porque realmente incluso si te pones a pensar en todos los libros de la Biblia, hay diferentes estilos de escritura, o sea, no podemos tomar todos todos los libros de una misma forma, ¿verdad? O sea, siempre hay que tener un mayor análisis. Entonces, hay ciertos versículos que hay gente que los toma para decir como de, ah, bueno, entonces sí, la mujer no debería predicar, pero pues también hay que ver el contexto de por qué se estaban diciendo esos versículos. Pues puedo tener claro uno que es cuando Pablo les hablaba a la iglesia de Corintio y pues si ya lo analizamos mejor, el contexto en ese momento era que había mujeres que no estaban adorando a Dios de la forma correcta, que estaban adorando a otros dioses y que estaban teniendo prácticas que obvio no eran agradables, ¿verdad? Entonces, en ese contexto entendemos por qué Pablo decía eso, ¿verdad? Pero no estaba diciéndolo como de una forma de que así debería de ser siempre, porque luego, pues como tú leías en Gálatas, nos está diciendo asimismo que Dios no está haciendo acepción de personas ni por su género ni por su condición de esclavitud, ¿verdad? En ese entonces. Entonces, creo que es algo que muchas personas, pues a mí personalmente yo, como te decía, me causaba conflicto el decir de si debía predicar o no, ¿verdad? Por ser mujer, ¿verdad? Pero realmente pues me he encontrado con que
si Dios nos ha llamado a ser discípulos, creo que parte de hacer discípulos es poder de compartir de su palabra, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a instar a alguien a quien crea en Dios si yo no comparto lo que Él Por ha hecho supuesto. en mi vida y su palabra, ¿verdad? Sí, de hecho, mira, nosotros como cristianos, la Biblia dice de que gloria de Dios es encubrir un secreto, ¿verdad? Y gloria de un rey descubrirlo, ¿verdad? Entonces, la Biblia es muy interpretativa, ¿verdad? De hecho, hay una sección que nosotros hablamos, que yo he leído, ¿verdad? Y nosotros a veces somos ateos de ciertas creencias de Dios, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, eh, yo veo a Dios de una manera como tú tal vez no lo ves, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Tú ves a Dios de una manera que muchas veces yo no lo veo. Pero ahorita hay muchas personas que no creen que Dios es el dueño del oro y la plata, ¿verdad? Bueno, sí, pero que Pero me muestra. no lo demuestran o no tienen la fe suficiente como para creer en que Dios puede sacarlos de su problema económico. Sí. Entonces, para no dar una interpretación mala a mis palabras, me refiero a eso, ¿verdad? Entonces eso tal vez los vuelve ateos de esa creencia, pero no significa de que no crean en Dios, ¿verdad? Pero bueno, a lo que yo voy es de que como la Biblia muchas veces es interpretativa, ¿verdad? Y yo creo que a Dios nos ha dado esa asignación de poder interpretarla, muchas veces es mal interpretada, ¿verdad? Y tampoco digo de que nosotros ahorita hablando en este podcast tengamos la verdad absoluta de que sí la estamos interpretando de buena manera, porque este es un tema de que en redes sociales, o sea, ¿quién no ha hablado de esto? Hay podcasts enteros hablando de lo que nosotros estamos hablando hoy. Obviamente este es el mejor podcast del mundo, pero pues, o sea, Confirmo. hay que ser humildes, ¿entendés? Y gracias por confirmar. No, o sea, escriban amén si alguien está de acuerdo, ojalá haya algún amén, pero bueno, o sea, entendiendo de que hay muchos, es demasiado extenso, pero como es interpretativo, yo considero que a veces nos vamos un poquito al extremo, ¿verdad? Porque Pablo sí lo habla en Corintios, ¿verdad? De las asignaciones del varón y de la mujer, y sí es muy específico en ciertas cosas, ¿verdad? Exacto. Como en que el varón tiene que ser la cabeza del hogar, que de hecho, pues está bien, ¿verdad? Eh, pero hay ciertas asignaciones. Yo conocí a una pastora que decía, el varón es la cabeza del hogar y la mujer es el cuello, decía, porque el cuello decide dónde va la cabeza, decía. Entonces era como, lo decía en chiste, obviamente, pero la Biblia sí dice que la mujer es la corona, ¿entendés? Del varón. Hay muchas cosas que yo creo que Dios ha honrado a la mujer, ¿verdad? Y la utiliza, me gusta mucho porque en Cantar de los Cantares utiliza la figura de una mujer para expresar la belleza, ¿verdad? Y tú puedes ver eso y cómo el poeta empieza a escribir acerca de la mujer y le dice tantas cosas bonitas, que su tono de piel es porque el sol le miró, vio su hermosura y por eso es morenita y todo eso. Y la verdad es que Dios ve, también dice la Biblia que Dios ve a la mujer como vaso frágil, ¿verdad? En Filipenses, Pablo también habla en el versículo, en el capítulo 4 verso 2 al 3 dice, ruego a Evodia. Evodia es una mujer, y a Sintique es otra, Sintique es, perdón, que sean de un mismo sentir en el Señor. Ellas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, Pablo también aquí les está hablando de que ellas estuvieron con él muchas veces predicando la palabra de Dios. Pablo es el perito arquitecto de la iglesia y gloria a Dios, es el apóstol que Dios llamó, que vio al Señor, pero es un hombre que sufrió mucho, ¿verdad? Que sufrió bastante y en esos padecimientos él en ocasiones menciona a hombres y mujeres de la Biblia y mencionó en este caso a Evodia y a Sinti que les dice, ellas estuvieron conmigo combatiendo en el Evangelio, o sea, honrenlas, sirvan, por eso que dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Ellas eran siervas que para Pablo sirvieron de ejemplo para decir, ellas me sirven al Señor en un mismo sentir que yo. O sea, no es una excepción de personas. Hay un versículo que lo utilizan mucho, que es cuando Jesús resucita. Las primeras que lo ven son mujeres, ¿verdad? ¿Verdad? Independientemente de que les guste el chisme, la gente son bien comunicadoras, dicen, nada, son bromas, no son bromas. Bueno, a mí también me gusta el chisme, soy varón, ¿no? Entonces, pero si tenés uno, no lo puedes contar. Va, ahí después. Después, eso no se los podemos contar. Bueno, entonces, pero bueno, o sea, son mujeres las primeras que el Señor, ¿y por qué lo permitió el Señor? ¿Verdad? Y yo considero de que también hay asignaciones que no importa ¿cómo se le dice? El género, ¿verdad? Sino a qué Dios te llamó a servir. Sí, y de lo que mencionabas, lo que también me llama la atención es que
creo que, como tú decías, no hay que irnos a un extremo de, creo que siempre aquí está entre que si es machista y luego es feminista, ¿verdad? O sea, yo creo que ese no es el objetivo y como tú decías, yo, por ejemplo, lo que decía Pablo acerca de que hay un orden, ¿verdad? En que el hombre sea la cabeza del hogar y pues yo también estoy de acuerdo con eso porque creo que es diferente, por ejemplo, el hacer de menos a una mujer a que Dios sí tiene un orden, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, Él estableció ese orden en el que el hombre iba a ser la cabeza, pero no quiere decir que porque Dios lo dijo así, quiere decir como, entonces el hombre es más y el hombre sí puede predicar y la mujer no, ¿verdad? Sino que es porque Dios tiene que tener un orden, pero a la misma vez, si leemos en Génesis, ¿verdad? Cuando habla acerca de que Dios hizo al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza, y creo que en vez de pensar como qué cosas puede ser el hombre y qué cosas puede ser la mujer, creo que para mí es más especial el pensar que Dios nos hizo diferentes por una razón y es porque a la misma vez nos complementamos, ¿verdad? Porque los hombres tienen algunas cualidades y las mujeres otras, y no quiere decir de que tengamos que hacer todo lo mismo, ¿verdad? Pero creo que es algo diferente en cuanto a predicar la palabra, porque como tú decías, hasta Dios nos les dio a muchas mujeres la oportunidad de ser ellas quienes compartían la palabra y yo estaba buscando pues acerca de eso en la Biblia y realmente pues no sé si recuerdas la historia de la mujer samaritana, cuando Dios se le acerca y pues le revela qué es lo que ella está viviendo en ese momento y entonces viene ella y luego comparte su palabra, pues de qué otra forma ella iba como a compartir lo increíble que le había pasado pues. Ella y lo con las demás personas. Me gusta mucho porque en versículos después de que esto pasa dice que muchos creyeron por ella, ¿verdad? Creo que eso es lo importante, ¿verdad? No es como tanto de pues la plataforma en la que estés o lo que decís, sino que simplemente lo más importante fue que se logró el objetivo, ¿verdad? Que Dios llegó a ella con el propósito de que no solo ella creyera, sino que Él sabía que muchas personas iban a creer a través de ella. Entonces, creo que tal vez a veces hablamos predicar como en un púlpito, ¿verdad? Pero ella también estaba predicando la forma en la que ella contó lo que el encuentro que había tenido con Jesús, ¿verdad? Y a través de eso muchas personas creyeron. Entonces, creo que ese es el propósito y la bendición con la que Dios nos da como esa oportunidad de poder compartir de Él, ¿verdad? Sí, también es un poquito cultural porque hace 50 años la mujer era un poquito oprimida, ¿verdad? Entonces yo considero de que también a través de los años la cultura ha ido cambiando y también a la luz de la palabra de Dios esto ha ido pues teniendo una mejor amplitud, ¿verdad? Sí he escuchado también de que dices de que el evangelio va en un aumento, en una automatización, ¿verdad? Que considero que eso es totalmente falso. El evangelio siempre ha sido el mismo, el evangelio es lineal, ¿verdad? El evangelio no cambia, dice la Biblia que la palabra es multiforme, apta para todo tiempo, ¿verdad? Para el niño como para el adulto. O sea, yo sí considero de que la Biblia se le puede predicar a cualquiera. O sea, Dios dejó la palabra de Dios para poderla expresar en cualquier edad, ¿verdad? Pero hablando un poquito de esto, sí, o sea, como te digo, o sea, la palabra de Dios, al ser lineal, Dios siempre ha dado ese mensaje en la humanidad. Nosotros como cultura, como humanos, somos los que lo hemos transgiversado, ¿verdad? O según mi cultura lo aplico. O según mis creencias, yo considero que eso está bien, no, eso está no. Y a la luz de la palabra, como tú dices, o sea, la mujer tiene, como ministerio, tiene también mucho que dar para Dios, ¿verdad? Como tú dices, hay orden y hay asignaciones específicas, ¿verdad? Pero hay cosas que sí, nosotros como cristianos o como personas sociales y culturales hemos manifestado trabajando de una manera diferente, ¿verdad? Proverbios 31:26 dice que que la mujer abre su boca con sabiduría y la ley da clemencia. La ley de la clemencia está en su lengua, ¿verdad? Entonces, también hay que entender de que la palabra de Dios es predicada a través de la boca. Y la boca no solo tiene el varón. No, sí. No, o sea, los dos tenemos pues un medio para poder comunicarnos, ¿verdad? Y es tiempo de que la iglesia se levante y es tiempo de que seamos hijos de Dios a dar un buen testimonio, pero no está diciendo varones levántense y en lo que la mujer no, sino que toda lengua, dice la Biblia, que confesará que Jesús es el Hijo de Dios. Toda lengua, no dice varones. También cuando llega el Espíritu Santo, lo que leíamos, dice que se derramó sobre el judío, sobre el griego, sobre el derramó por toda Samaria. El Espíritu Santo
se derramó por todos lados. Entonces, por todos lados. Entonces, sí es algo que no, Dios en ningún momento dijo, bueno, solo a ellos o yo en su casa, sino que la salvación me había servido a todos, ¿verdad? Sí, exacto. Y yo creo que también me llamaba la atención de lo que decías, y es que por qué Dios había elegido a mujeres, ¿verdad? Para cuando fue la resurrección. O sea, creo que eso también es parte de que ellas eh, fueron a predicar lo que ellas habían visto, ¿verdad? Y yo la verdad es que sí siento que en ese aspecto las mujeres tenemos algo un poquito especial, más para hacerlos de menos. Sí que a veces la fe de la mujer puede llegar a ser más grande que la de un hombre, porque si se dan cuenta en esos versículos dice que ellas fueron a hablar con los hombres y les contaron lo que vieron, y ellas así como que, bueno, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Como que todavía no creyeron. No sé si Entonces, pues eso para mí es parte de lo que hablamos, de que pues los hombres y las mujeres tenemos diferentes dones y diferentes como asignaciones, como tú decías, ¿verdad? Pero pues en general lo que hablábamos de que no deberíamos de hacer una diferencia en nosotros si ni siquiera Dios lo estaba haciendo, ¿verdad? O sea, en ese momento pues Dios eligió a una mujer, y creo que no sé si específicamente lo hizo porque fueran mujeres, ¿verdad? Tal vez él solo sabía que estas personas iban a tener mayor fe y que iban a compartir la palabra de que él había resucitado, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que ser bastante sabios también en ese aspecto de poder compartir la palabra, que no está específico. Y ahorita hablamos mucho acerca de hombres y mujeres, pero creo que también tiene que ser independientemente de cualquier otra cosa, ¿verdad? Como te decías antes, de nacionalidades o de tu contexto socioeconómico. Sí, y es que eso se ve hasta con las personas de color, pues, o sea, hay mucha discriminación, creo que como seres humanos. Yo conocí el evangelio por medio de una mujer. Yo tuve 10 años en mi primera iglesia y era una mujer la que me vio, ¿verdad? Y la mayoría de aprendizaje, cosas que aprendí de evangelio como base y más, fue gracias a ella. Sí. La pastora Marvin, la que nutre hasta el espacio, o sea, ella es mujer, o sea, realmente sí, no estoy de acuerdo con eso de que las mujeres con sí, o sea, independientemente creo que es ambos, ¿verdad? O sea, cualquiera puede llegar a cierto punto a dar un mejor ejemplo porque no hay excepción de personas. Y yo creo que como iglesia debemos de levantarnos a hacer bueno, nosotros hacemos un llamado a los que están escuchándonos, que no hacemos ese tipo que hagamos esas acepciones en las iglesias y saquémoslo de las cuatro paredes de la iglesia, en tu casa, no sé, cuando tú estás trabajando, tal vez estás pasando o practicando de repente, ¿verdad? Se vale hacer algo parecido. Yo considero de que ya a la luz de la palabra hablamos canto con Jenny, ¿verdad? Acerca de lo que se está viviendo y lo que la luz de la palabra dice, y entendamos de que Dios es Dios de todos. Cristo no vino a morir solo por algunos, sino que por pecadores. Si nosotros entendiéramos lo dignos de misericordia, como dice la palabra, que éramos antes de conocer a Cristo, y no en ningún momento dijo solo este grupo de personas, o solo este color de piel, o solo este tipo de estatus social, o solo estas culturas. Dios vino a morir por europeos, por americanos, por asiáticos, por continentes. O sea, Él vino a morir por nosotros, y Dios nos llama a poder predicar el evangelio sin tener algún tipo de aparatos, ¿verdad? O de discriminación, lo que es así, ¿verdad? Entonces te invitamos, por favor, y para antes de despedirnos, porque ya se nos acabó el tiempo, no sé si tienes algo más que decirnos, Jenny, algo que quisieras, un consejo que nos pudiera dar. Pues un consejo es que se anime a servir. Creo que nadie los detenga. Yo creo que, como les decía antes, cada uno tenemos un tono específico, entonces que le pidan a Dios sabiduría para saber cuál es su don, y que en el lugar en el que estén sirviendo, que lo hagan con excelencia y que sea con amor, ¿verdad? Porque el principal objetivo es mostrar el amor de Dios, no tanto mostrar qué tan buenos somos haciendo lo que hacemos, sino pues servir para Dios y hacer cualquier cosa que hagamos como si fuera para Él. Excelente. Gracias por haber venido al podcast y haber compartido esto. Espero, la verdad que nos falta tiempo de dar las cuentas, así como que quisiéramos decir más cosas, pero si no, nuestros hermanitos ya no nos ponen atención.
Sí, cuando piensa otra pizza, pero se están comiendo algo así, viendo de su casa. Vamos a hacer una parte 2. Si te estás invitada, si tú aceptas. La verdad es que lo mismo decimos en todos, que me gustaría que pudieran regresar y, bueno, a ti te veo mínimo una vez por semana, entonces sos una gran amiga y gracias por haber aceptado la invitación. Y a ustedes les invitamos que sigan viendo todos los podcasts, no se olviden compartir este mensaje con alguien, ¿verdad? Y primero reciba y denle gracias a lo que hayan recibido y compártanlo. Gracias por seguir en las redes sociales. Si no nos conoces aún, pues aquí abajo te estaremos dejando nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok y en Spotify también, por si quieres escucharnos a través de esa plataforma digital. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio y un abrazo, paperas.